Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y hoy vamos a hablar del calor y de sus consecuencias y de cómo está haciendo cada vez más calor en esta zona, por lo menos en esta época del año, y de cómo eso se traduce en afectaciones a la salud física y mental de la población. Para ello, tenemos dos invitados de lujo, aquí dos especialistas a los que nos hemos acercado desde el Museo de Ciencias Ambientales para algunos de nuestros proyectos y hoy estarán aquí en el episodio número 100 de Crónicas del Antropoceno. Hoy llegamos al episodio número 100, poquito más de 2 años y medio haciendo este podcast, tratando de llevarte a ti, a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, una narración de la crisis climática en tiempo real, en voz de quienes la viven, la enfrentan, la estudian, la representan. Hoy vamos a hablar sobre todo de pensamiento y trabajo con respecto a la meteorología y a la salud. Y para ello les presento a nuestros invitados. Están por ahí ya. Julio Zamora, él es maestro en ciencias en hidrometeorología y también oceanólogo, tanto por la Universidad de Guadalajara como la Universidad de Colima respectivamente, y trabaja en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Víctor, gracias por la invitación. Ramiro, muy buenos días. Y también está aquí con nosotros Ramiro Esparza Pérez, él es médico cirujano y partero con especialidad en medicina interna, maestro en ciencias de la salud médica en la Harvard Medical School, y él está adscrito al departamento a la Academia de Factores Biológicos de Procesos, Salud y Enfermedades del Centro Unitario de Tlajomulco, también de la Universidad de Guadalajara. Ramiro, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto verlos nuevamente, Víctor, Julio. Un médico, un meteorólogo, vamos a platicar de ello aquí. Yo estoy en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, aquí en donde hemos estado grabando este podcast que llega, de hecho, hoy con este episodio, al episodio número 100. Llevamos 100 crónicas del Antropoceno, 100 diferentes versiones, 100 diferentes pedacitos, narrativas de la época humana y sus consecuencias. Y una de esas consecuencias tiene que ver con el clima. Pero, ¿qué tanto se relaciona con el hecho de que hoy, y esta semana y la semana pasada y a lo mejor la próxima semana haga mucho calor? Es bueno diferenciarlo también. Hay una cosa que es el clima local y otra cosa que tiene que ver con el clima global. ¿Qué te parece si empezamos por ahí, Julio, un poquito acerca de lo general o lo particular? Calentamiento global. Todo lo que veamos que sale en las noticias, o el calor que sentimos hoy, que hubo huracanes más fuertes, ¿debemos relacionarlo con el cambio climático y el calentamiento global? ¿O cómo es que los especialistas diferencian esto? Claro que sí, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, primero, el calentamiento global es, como su nombre lo indica, el aumento de las temperaturas a nivel terráqueo, que como ya también lo mencionaste, no todo ello es culpa de lo que ocurre en las cuestiones locales. Por ejemplo, en esta semana se ha manifestado bastante que aquí en el área metropolitana de Guadalajara el ambiente ha estado muy cálido, que las temperaturas han sido muy extremas. En este sentido, tuvimos un sistema anticiclónico y lo tenemos todavía sobre el Golfo de México, que es el causante de que las temperaturas hayan estado tan elevadas desde la semana anterior o finales de la semana anterior hasta esta. Hemos estado sobre los 33, 35 grados de manera promedio, claro que de manera puntual, en algún sitio del polígono metropolitano, incluso 36, 37 grados. Sin embargo, si lo comparamos con el año anterior, 2024, que fue el más cálido en la historia, desde que se tienen datos confiables, pues prácticamente en lo que llevamos este 2025 es menos cálido al anterior. Datos confiables como los que lleva el Instituto de Astronomía y Meteorología de aquí de la Universidad de Guadalajara. Dame, por favor, una breve explicación aquí para beneficio de nuestro público. ¿Cómo se toman esos datos y desde cuándo? ¿Cómo es que se sistematiza esta información como para que podamos decir el año pasado fue el más caluroso registrado? Claro, con gusto. Aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología tenemos una estación meteorológica. Bueno, hay varias. Una en particular es la que se mantiene funcionando constantemente y tenemos más de 30 años de datos. Para poder hacer una climatología de una región se necesitan mínimo 30 años de datos. Se comparan y con base en ellos se establecen las características de la zona. Por ejemplo, con estos datos históricos nosotros hemos establecido que lo que es abril, mayo y junio
son los meses más calurosos para nuestro estado. Estos datos nos ayudan entonces a tener una perspectiva, un parámetro para poder comparar, ya sea con temperatura, con lluvia, si llueve más, si llueve menos, etcétera. Otra vez, ¿qué es esto? Son datos históricos que tenemos con herramientas meteorológicas. Para que tengamos los datos, no significa que no nos agarre a veces en curva el calor, que a veces nos sorprenda que está haciendo mucho calor. Sabemos que cuándo va a ser calor, pero cuando lo empezamos a vivir es cuando de veras lo sufrimos más. A mí, por ejemplo, me agarró hoy que aquí en el piso 5 no hay aire acondicionado y bueno, si me ven sudando los amigos que nos ven por YouTube ya entenderán por qué es. Pero bueno, una cosa es la incomodidad, pero otra cosa es cuando se vuelve un riesgo para la salud, cuando el calor puede ser tanto que le provoque efectos a una persona que en un descuido, a lo mejor en un ratito que no hay sombra suficiente, que tuvo que estar unas horas o unos minutos al sol. Y lamentablemente hemos visto, acaba de ver yo la información que la Secretaría de Salubridad en México, recuerden, estamos en algunos de los meses más calurosos en la región en donde estamos en Guadalajara, pero también para gran parte de México le han llegado los días más calurosos. Y hay 5 casos ya de fallecimientos por golpes de calor. Entonces, una cosa es el clima que estamos ya tratando de entender con nuestro amigo Julio, pero ¿cuáles son los efectos en la salud y por qué hay personas que les ha pasado esto? Ramiro, ¿cómo es que se manifiesta en la salud física y en la salud mental de la población esta temporada? Sí, de hecho es muy importante nunca minimizar el calor. El año pasado tuvimos 329 defunciones relacionadas directamente por el calor, con 3.986 casos de golpe de calor reportados hasta octubre del año ¿En todo 2024 México? en todo México. En esta ocasión, los estados más afectados en cuanto a salud pues son Tabasco y Jalisco. No sé si van en relación también, Julio, con las estadísticas y la sensación de calor que tenemos. Pero efectivamente, uno de los principales problemas son el golpe de calor, que es cuando nuestro cuerpo no es capaz de regular su temperatura y ante el incremento de la temperatura externa, nuestro cuerpo sube su temperatura interna. Al llegar a cierto punto, que generalmente son 40 grados centígrados, el cuerpo ya no es capaz de poder disipar todo ese calor, de eliminarlo, y eso hace que nuestros órganos comiencen a fallar, siendo uno de los primeros el cerebro. Por lo tanto, las personas están somnolientas, confusas, pueden perder el conocimiento y progresivamente van fallando otros órganos, como los riñones, como el hígado, como algunos aspectos de la sangre y la coagulación. El golpe de calor en realidad se considera una urgencia médica que amerita en todos sus casos hospitalizar a las personas para evitar que suceda esto. La tasa de letalidad del año pasado en México del golpe de calor fue de 8.34% aproximadamente, pero en ciertas poblaciones de riesgo puede ser más alto. ¿Cuáles serían poblaciones de riesgo? Pues aquellas personas que tienen problemas para regular su temperatura, que característicamente pues son niños menores de 5 años y adultos mayores, personas arriba de 60, 65 años. De igual manera, las personas que están enfermas, las que ya se conocen con un problema de sus riñones, aquellas personas que tienen diabetes, aquellas personas que probablemente están haciendo ejercicio y no están conscientes de qué tanto se pueden deshidratar y qué tanto puede elevarse su temperatura. Sin embargo, si la temperatura se incrementa de manera importante, pues todos estamos en riesgo. Sí, tiene mucho que ver también con cómo está el cuerpo de una persona que también hidratado está, ¿no? ¿Qué me dirías con respecto a qué podemos hacer para estar preparados para esto? Digo, hay que salir a la calle de todos modos para una para otra cosa, no todo el tiempo vamos a estar resguardados en la sombra o en el mejor de los casos con una buena ventilación o con aire acondicionado. Si vas a salir, hay que tomar más agua, ¿qué recomiendan? Sí, totalmente. Especialmente si somos personas en riesgo, la recomendación es siempre tener una hidratación adecuada. Sí, estamos hablando de al menos 2 litros al día, lo cual puede ser mucho más considerando la sudoración que podemos tener y la temperatura y la humedad del medio ambiente. Tener ropa apropiada también, sí, ropa que pueda ser delgada, que permita que ese calor se pierda en el medio ambiente. Cuidar mucho también la humedad, estar al pendiente de los reportes. Cuando hay mayor humedad y mayor temperatura, la sudoración pierde muchas de sus funciones, por lo que nuestra temperatura tiende a subir. Tener mucho cuidado también con medicamentos. Hay personas, por ejemplo, que toman antihistamínicos, personas que tienen alergias, por ejemplo,
que tienen rinitis alérgica o que tienen conjuntivitis alérgica, los antihistamínicos pueden subir la temperatura. Personas que toman medicamentos para epilepsia, algunos antidepresivos, esos también pueden hacer que el cuerpo tenga un poquito más de problemas para regular la temperatura. Igual, pues consumo excesivo de cafeína, entre otras cosas, son de los aspectos que nos pueden generar problemas. Siempre recomendación, si vamos a salir a la calle, exponerse lo menos posible al sol, tratar de estar en lugares que estén bien ventilados, que tengan ventilación adecuada, que sí prendan los aires acondicionados, la ropa adecuada y una hidratación siempre, siempre tener a la mano una bebida. La otra vez platicábamos, y nos decía Ramiro, en términos, digamos, normales, agua, sí, agua pura es suficiente, ¿no? Agua pura. Si hay un golpe de calor, se pueden utilizar ciertas soluciones rehidratantes, pero la recomendación es golpe de calor es igual al hospital. Ajá. Una persona que tiene más de 40 grados centígrados de temperatura interna y alteraciones neurológicas es igual a ir a urgencias. Ok. Porque si no, puede pasar lo que ya vimos, que hay defunciones asociadas. De lo general o particular, Julio, hablábamos un poco del clima del planeta, del clima del tiempo del año, pero hablando ahora de la ciudad de Guadalajara, que la mayoría de nuestro auditorio está en la ciudad de Guadalajara, en ciudades cercanas, aunque tenemos amigos que nos escuchan en diferentes países y algunos quizás no están pasando calor, aguántenos que nos quejemos en este momento o que me queje y pida la explicación para que comprenderlo, de todos modos en algún momento les va a llegar. Pero en Guadalajara estamos en los días más calurosos y además Guadalajara es una ciudad muy horizontal, con mucha cobertura de pavimento, lo cual genera también otras condiciones. Nos platicabas el otro día que tuvimos una interacción, Julio, de la isla de calor. ¿Podrías, por favor, explicarnos un poco de esto? Claro que sí, nada más antes, para apoyar lo que mencionó Ramiro acerca de las defunciones del año anterior, con nuestros datos analizamos que durante el 2024 en 3 ocasiones superamos un valor histórico. Es decir, por ejemplo, en mayo de 1994 la temperatura más alta fue de 38.6 grados. En mayo de 2024, el 10 de mayo fue de 38.4 grados con datos de nuestra estación. Y también mencionar que en el momento del día donde la temperatura comienza a ascender es a partir de las 12 del día y se evita a la población, perdón, se recomienda a la población evitar exponerse de manera directa entre 12 del día a 5 de la tarde porque es donde tenemos la mayor radiación solar. Ahora bien, volviendo con respecto a lo que se mencionaba de cómo se comporta la temperatura a nivel local. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, la condición de que tenemos bastante cobertura asfáltica, bastantes construcciones, ese material retiene calor, es decir, como que lo guarda y lo libera muy lentamente. Entonces, esto provoca las famosas islas de calor. Quiere decir que si nosotros, los que tienen como referencia la zona metropolitana, más allá de lo que es el polígono de periférico, hemos notado que incluso hay una diferencia de hasta 5 grados. Si nosotros nos ponemos directamente bajo el sol, podemos estar con un termómetro claro a nuestra cabeza, entre 1.5 y 2 metros, puede estar marcando, voy a decir, 34 grados. Sin embargo, si vamos a la sombra, ya sea bajo un árbol, vamos a ver que la temperatura estará oscilando entre 28 o 26, quizás es más fresco. Esta es la condición de isla de calor. Es una zona donde, debido a la poca cobertura vegetal y la carpeta asfáltica y los materiales que retienen calor, la temperatura se eleva. Y el hecho de que el año pasado haya roto récords de temperatura mundial y local y que ya no estemos viendo estos récords, ¿a qué se debe, Julio? Claro que sí. Primero tenemos que identificar que la temperatura, o bueno, el clima, que tiene que ver con la temperatura, no se comporta de manera lineal. ¿Qué quiere decir? Que no va hacia arriba siempre. Es decir, 2023 se decía que fue el año más cálido, llegó el 2024 y lo superó, entonces comenzaron a mencionar 2025 va a estar peor. Resulta que no. El año anterior fue muy cálido porque teníamos la condición del evento de El Niño, una variabilidad climática que es natural, que ocurre entre 4 a 7 años. Esta condición incrementa las temperaturas. Además de ello, algunos estudios indican que hubo una erupción volcánica que emitió bastante vapor de agua y esa también retuvo calor en la atmósfera. ¿Qué pasa este año 2025? Al finalizar el 2024 comienza el evento de la Niña.
las aguas del Pacífico Central, el Pacífico Ecuatorial comienzan a descender y con ello poco a poco las temperaturas a nivel global también irán descendiendo. En este momento estamos en la fase neutra porque el niño tiene tres fases. El niño, fase cálida, la niña, fase fría y la fase neutra. En la condición de 2024, nuevamente reiterando, debido a que estuvo presente el evento del niño, fue que las temperaturas se incrementaron. Y claro, a nivel local, hablando del área metropolitana de Guadalajara, tenemos estas islas de calor que todavía suman más al aumentar la temperatura. ¿Y cuánto tiempo dura esta fase neutra y la fase de la niña? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses en cuanto a, o años, no sé cuánto sea el ciclo, en cuanto a esta anomalía que es cíclica, periódica, pero que hace que sean un poco diferentes estos años? Claro, primero, estos periodos de fase cálida y fría, como tal, no tienen un periodo, decir, Regular, concreto, ¿no? Ajá. regular exactamente. Son variables, dependen de las condiciones globales. Lo que sí podemos analizar es que lo que se espera en este año 2025, estamos viendo que hacia finales de mayo, incluso ya a partir del 22-23, se va a venir un temporal de lluvia hacia el oriente de nuestro país, que poco a poco también comenzarán a llegar las lluvias para nuestro estado Jalisco. La condición de que tengamos esta neutralidad nos indica que incluso en Jalisco la temporada de lluvias suele iniciar estadísticamente entre 8 y 12 de junio. Pudiera ser que se adelante un poco, es decir, que antes de estas fechas comience a precipitar en nuestro estado. Junio se ve que es un periodo donde va a llover más del promedio. Nuevamente citando los datos históricos, analizamos los datos históricos, tomamos un valor, por poner un ejemplo, 200 milímetros de precipitación. Quiere decir que ese valor se va a superar en junio, pero en julio todavía está en veremos debido a esta condición que tenemos de neutralidad. Al momento es seguro que pudiera iniciar antes en Jalisco y además que junio sí será lluvioso. Ramiro, además de los golpes de calor, ¿qué otros problemas a la salud física y mental de la población provoca el calor? Puede haber padecimientos agudos y crónicos. En los agudos, además del golpe de calor, pues podemos tener fatiga por calor, puede haber deshidratación, pueden existir incluso quemaduras por asfalto, lo Ah, cual es bastante común y eso se incrementa en los ingresos de urgencias. Pero de manera crónica, el aumento progresivo de las temperaturas, eso hace cambios en cuanto a la incidencia y prevalencia de ciertas enfermedades. Si bien esto es algo que cambia desde la época industrial, yo creo que aquí Julio nos puede dar más información, sí ha existido un aumento en el promedio de la temperatura del planeta. A lo mejor es muy poco, a lo mejor 1.5 grados, pero esos pocos grados que cambian tienen un gran impacto en la salud. Algo importante es que con cada grado de aumento de temperatura se incrementan las probabilidades de complicaciones, que pueden ir desde el aspecto de la salud mental hasta de la salud física. Por ejemplo, en la salud mental, el incremento, aunque sea de 1 grado de temperatura, incrementa la probabilidad de trastorno de ansiedad, de depresión, de trastorno bipolar, de intentos suicidas e incluso la agresividad en las personas y en otros seres, en otros animales. En el aspecto de salud física, se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto incluye infartos agudos al miocardio, insuficiencia cardíaca. A nivel de los riñones, hay incremento de lesión renal aguda, que puede ser por deshidratación, pero a largo plazo también se incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica, que en nuestro país hay una gran prevalencia de este problema. Se incrementan las probabilidades de enfermedades pulmonares, como por ejemplo neumonías, como por ejemplo asma, más enfermedades alérgicas e incluso relacionadas con el parto, partos pretérmino, peso bajo, mayor cantidad de óbitos, que es cuando lamentablemente fallece pues un producto que tenga la mamá. Y todo esto son por pequeños cambios de temperatura. También los cambios que hay en los océanos, los cambios que hay en la temperatura del agua, cambian también, incrementan las probabilidades de diarrea por todos los agentes. Entonces, aunque sea un cambio únicamente de 1 grado, sí tiene un gran impacto en la salud de todos nosotros. y ahora ya decía Julio que esperamos que las lluvias quizá se adelanten un poco. Estamos hablando de que en unas pocas semanas pudieran empezar las primeras lluvias, que no por eso significa que el calor se vaya a disminuir de golpe. Va a haber un tiempo
de mayor humedad y lluvias y charcos, todavía con calor. Y aparecen, ¿quiénes aparecen por ahí? Los nuevos vectores y las nuevas enfermedades, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, pues lo esperado, dengue, especialmente en nuestra zona, el aumento de casos de dengue, del cual pues ya de hecho tenemos casos desde semanas previas, acorde a Secretaría de Salud. Este mosquito, generalmente Aedes aegypti, el que tenemos en México, es el principal vector de dengue. En otras partes del país hay otros vectores, por ejemplo, en el sur de México tenemos el mosquito anófeles, que puede transmitir malaria, afortunadamente no es un problema grave, pero podemos tener también otros agentes que pueden dar problemas relacionados con el agua, como son diarreas, ya sea por Shigella, por Salmonella, Escherichia coli, parásitos como Giardia lamblia. En fin, creo que lo que podemos esperar en las siguientes semanas son incremento en diarreas y esperemos que no, incremento en casos de dengue. Y sí podemos hacer muchas cosas nosotros como población. Este mosquito anófeles, hay que quitar todo lo que sea chatarra, quitar basura, evitar depósitos de agua. Esto incluye floreros, incluye surcos que tengamos probablemente en los patios o en los techos. Hay que cuidarlos mucho porque ahí es donde se desarrolla. Entonces, cuidar mucho eso, estar al pendiente de campañas que haga Secretaría de Salud en cuanto a fumigación, en cuanto a diarreas. Muy importante cuidar la calidad de los alimentos, refrigerar adecuadamente los mismos. Aquí la combinación de calor más humedad no es una buena combinación. Y cuidar mucho el agua potable, qué agua consumimos nosotros y dónde la consumimos. La calidad de agua, del agua es uno de los factores más importantes en la salud pública mundial, ¿no? Entiendo. Sí, así es. Lamentablemente hay agentes que, por ejemplo, Yardia, que puede ser resistente al cloro. Ah, Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando comemos o tomamos líquidos fuera de nuestro hogar. ujú. De cierta manera, en nuestro hogar sí podemos tener un control de calidad de lo que consumimos, pero cuando comemos o tomamos líquidos fuera, sí cuidar mucho eso. Julio, ¿qué esperamos con respecto ahora que baje este calor? Digo, empezamos hablando de lo general o particular, el calor, sus efectos, la medición que llevamos, pero también ya estamos a punto de empezar a ver que entran las primeras nubes, que en este momento no hay ninguna. Pero veo en las apps que dice que los próximos días probablemente empiece a haber nublados. Platícanos un poquito la historia, la crónica de cómo el calor va a ceder poco a poco una vez que llegue la nubosidad que viene, según entiendo, de la mano de los primeros ciclones tropicales. Claro, bueno, primero seguimos teniendo estas altas temperaturas debido a que este sistema anticiclónico todavía está afectando gran parte del país. Este es el causante de que, como tú lo dijiste, no tengamos una nube. Está completamente limpio y por ello es que tenemos estas altas temperaturas. Poco a poco este se irá retirando de la extensión de nuestro territorio y va a permitir el ingreso de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México y es lo que favorecerá para que se presenten algunas lluvias. También hay que señalar a la población. Las aplicaciones te suelen decir que va a llover, por ejemplo, de aquí al 5 de junio, pero un pronóstico certero es de 3 a 5 días. Mm. Después de 7 días prácticamente ya es adivinar a ver qué va a pasar. Y también cuando se emite que va a haber lluvia, por ejemplo, vamos a suponer el fin de semana por la tarde, se tienen que estar atentos porque hay eventos que se llaman tormentas eléctricas locales severas, que esas no las puede predecir el modelo. Eso prácticamente se ve con un radar meteorológico y son al momento. Y son las que tenemos que tener cuidado porque vienen acompañadas con fuertes rachas de viento, incluso caída de granizo. Oye, Julio, el Instituto de Astronomía y Meteorología, además de la medición sistemática que ha hecho durante esta historia que ya nos platicaste, tiene mecanismos de medición puntual cuya información la ponen a disposición, según entiendo, de la población a través de diferentes instrumentos y de los productores, de los agricultores, ¿no es así? Es correcto. Incluso qué bueno que tocaste este tema. Tenemos lo que es el radar meteorológico aquí en el instituto y en la aplicación IAM USEI. Usted lo pueden buscar en cualquier tienda de app y ese radar les permite ver al momento en tiempo real dónde está lloviendo.
para que la población pueda tener una mejor toma de decisión en los días posteriores. Y esa información también que mencionaste, las perspectivas, es decir, cómo estarán las condiciones de lluvia o temperatura para los siguientes meses, también la contamos, pero también la pueden encontrar en nuestra página del instituto. Sí, vamos a poner la liga a la aplicación que mencionó Julio. Yo la tengo instalada, es aquí donde Es correcto. ahí vienen varias opciones, digamos, que le leo rápidamente. Es astronomía y meteorología, así que están desde astrofísica, meteorología, medio ambiente y climatología. Y bueno, y los cursos que dan ahí en el Instituto de Astronomía para quienes están aquí en Guadalajara o vienen a veces aquí a Guadalajara, pero tienen entonces diferentes información directamente de un instituto con especialistas y son instrumentaciones que están midiendo específicamente las condiciones locales. Según entiendo también este radar Doppler, suben la información ahí. ¿Y qué tanto esto también es información importante para los productores, para el sector productivo agropecuario de la región? En el caso del sector agrícola, lo que utilizan más son las perspectivas, es decir, incluso nosotros los invitamos el próximo lunes, alrededor de las 11 de la mañana, vamos a tener la perspectiva de cómo vienen las lluvias para los siguientes meses. Esa información es la que utilizan los agricultores, pues pueden determinar en qué momento o qué día poner la semilla para que no se les queme debido a la baja cantidad de humedad que hay en el suelo. Y con respecto al radar meteorológico, sí también le tiene una utilidad porque puede detectar lluvias severas, donde incluso con la misma coloración, una vez que abren el radar y si está lloviendo, claro, les coloca dónde estaría granizando, dónde hay lluvia fuerte, dónde hay lluvia ligera. Son las herramientas que tenemos para toda la población de manera gratuita para que, digo, estén a su disposición y tengan un mejor desarrollo en sus actividades. Ponemos ahí las ligas de tanto de el app del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, como en donde pueden ver estas perspectivas, la información que se publicará de las perspectivas de la temporada de lluvias 2025 que mencionó Julio Zamora, nuestro meteorólogo de cabecera. Lo pondremos ahí en la descripción del episodio, como siempre. Ramiro, también me gustaría preguntarte, así como ya para llegar a un cierre, ¿qué se hace en los diferentes espacios que la Universidad de Guadalajara tiene tanto de investigación como de docencia y de atención médica? Esta es una universidad muy grande que tiene una cobertura estatal. De hecho, no solo la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Jalisco forma recursos humanos y es una de tus áreas de especialidad y también tiene una medición sistemática longitudinal a través de sus hospitales escuela, que son los hospitales civiles que atienden a la población que no tiene otro sistema de seguridad social y que también nos atiende a los que confiamos muchísimo, los médicos que están ahí. Platícame un poquito cuáles son estos, digamos, servicios y medición que tiene que ver con respecto al tema de cómo nos preparamos ante las diferentes etapas de temperatura, de clima y el calentamiento global para preservar y para estar listos para cuidar la salud y atender emergencias. Sí, por supuesto. De hecho, los hospitales civiles tienen un programa que siempre activan en estas épocas donde ya sabemos que hay una gran probabilidad de golpes de calor. En estos momentos hay un programa en las áreas de urgencias, los médicos están preparados, los médicos están capacitados para atender a este tipo de población, que es algo interesante. Los hospitales civiles de Guadalajara, como lo comentas, abren sus puertas a aquellas personas que no tienen seguridad social, que no tienen otro tipo de servicios de salud. Y esto es clave porque en ocasiones aquellas personas que no cuentan con otros servicios de salud son las que potencialmente pueden tener mayor riesgo y mayor número de complicaciones por golpes de calor. Entonces, la labor social que están haciendo los hospitales civiles aquí en la comunidad sí es algo importante y pues están preparados con recibir a las personas, con soluciones, aquellos que tengan dudas. Si ven que tienen un familiar de alto riesgo, que tiene los datos clínicos de golpe de calor, que repito, más de 40 grados centígrados, temperatura interna, con alteraciones neurológicas, vayan a urgencias. Ahí van a poder discernir, van a poder diferenciar si amerita una hospitalización. Si la amerita, va a estar en urgencias, le van a pasar soluciones por la vena con temperaturas bajas y potencialmente pueden salvarle la vida. Creo que sí es una gran responsabilidad de nosotros el tratar de hidratarnos lo mayor posible, atender a lo que comenta el doctor Julio de no salir entre 12 y 5 p.m. de la tarde, muy importante. Y si lo vamos a hacer, siempre utilizar bloqueador solar, que no se nos olvide. Y
pues estar atento, especialmente factores de riesgo, cuidar niños, adultos mayores, embarazo, personas que tienen otras enfermedades, rápido identificarlas, no minimizar cualquier dato clínico, no minimizar la deshidratación porque puede tener consecuencias que pueden ser fatales. Muy bien. Ya para cerrar, les voy a pedir que los dos me acompañen rápidamente en desmitificar una falsa concepción, una de cada quien, una meteorológica y una médica. Meteorológica, una que hay mucho, que se da mucho en la región y ha provocado problemas tanto en Jalisco como en otros estados del país, son los cañones antigranizo. ¿Funcionan o no funcionan? Y es algo que debería de preocuparnos o no, porque sé que provoca muchos problemas entre el sector productivo. Bueno, ese es un tema a debate y discusión, pero voy a comentarlo con lo que se tiene por la Organización Meteorológica Mundial, que es la que nos rige como meteorólogos. De acuerdo a los estudios que se han hecho, esta institución con diversos investigadores, al momento no se tiene de manera concluyente, es decir, es un hecho que funcione. Sí, me he dado cuenta, bueno, hemos visto, nos han preguntado si los ponen para proteger los cultivos, pero al menos con los estudios que propone la Organización Meteorológica Mundial, realmente no se tiene algún efecto significativo. Ramiro, una falsa concepción o lo primero que hacemos los mexicanos ante un susto es denle un virote o un bolillo o denle una coca. La Eh, coca. eh, Cuando hay síntomas de golpe de calor, ¿es conveniente darle un bolillo o una coca? No, no, para nada, ni con un susto tampoco. De hecho, si yo tengo un golpe de calor, en mi sangre, como los líquidos bajan, hay unos compuestos que se llaman solutos que suben y eso me incrementa mi daño en el cuerpo. Cuando yo consumo alimentos muy ricos en glucosa, esos solutos también van a subir aún más y va a incrementarse mi deshidratación. De hecho, los refrescos no son bebidas hidratantes, al contrario, como tienen alta osmolaridad, de hecho favorecen que yo tenga más una sensación de deshidratación y me va a generar más sed. Y en el caso de los sustos menos, cuando nos asustamos, lo que tenemos es una descarga adrenérgica, incrementa una hormona que se llama adrenalina, que se parece mucho a lo que presentan las personas con hipoglucemia. Algunas personas que les baja su azúcar presentan datos clínicos muy parecidos a cuando nos asustamos. Empiezan a sudar, se ponen pálidos, tienen palpitaciones. Entonces yo creo que en alguna manera culturalmente asociamos la hipoglucemia con el susto. La hipoglucemia sí se resuelve dando glucosa, pero el susto no. De hecho, al revés, cuando nos asustamos, se eleva la glucosa en nuestra sangre por la adrenalina, por el cortisol. Entonces, pues no, o sea, sabe rico el bolillo, es agradable, pero no nos ayuda ni en el susto y menos en golpe de calor. Ahí el tratamiento son líquidos, no hay que dar glucosa. Ya en el hospital o cuando un profesional de la salud lo recomiende, si hay ciertas soluciones hidratantes que tienen un poquito de sacarosa, que tienen ciertas concentraciones de sodio, de potasio, pero eso ya es con manejo por un profesional de la salud. No andamos inventando, si vemos esos síntomas, directamente mejor vamos a pedir el apoyo profesional. Como hacemos aquí en este podcast Crónica del Antropoceno, le preguntamos a quienes saben, en la Universidad de Guadalajara hay mucho pensamiento y trabajo con respecto a la meteorología y la salud de la región y ayudarnos a entender y a comprender un poquito mejor cómo enfrentar la temperatura que va aumentando por lo menos cada año en estas épocas y de manera general global también se está convirtiendo en un problema el hecho de que vaya poco a poco aumentando la temperatura para muchos diferentes sectores. En algunos casos, en los sectores de la salud mental y física y en otros en los sectores productivos. Julio Zamora, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y Ramiro Esparza, médico cirujano que está adscrito al Centro Unitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez, Ramiro. Muchas gracias por la invitación y un saludo. Y ahí están las recomendaciones. En este tiempo de calor vamos poniendo atención que no, de preferencia no tener que exponernos al sol de 12 a 5. Afortunadamente hoy no tengo que hacerlo. Estamos en los días más calurosos, así que no lo haré. Dejo ahí las referencias que comentaron nuestros invitados de hoy y les agradezco sobre todo a cada uno de ustedes que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos ha seguido a través de estos 100 episodios ya que lleva Crónicas del Antropoceno, el podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales que está construyendo
en la Universidad de Guadalajara, aquí en Zapopan, Jalisco, México. Ladrillo a ladrillo vamos avanzando, esperamos abrir algunas primeras áreas del edificio que albergará el museo, pero el proyecto del museo lleva muchos años ya caminando, y este podcast es uno de los programas de divulgación científica que lleva a cabo el museo. Estamos a punto también de entrar al tiempo del Festival de Cine y tendremos el premio de cine socioambiental, 17 años trayendo lo mejor del cine mundial para hablar del antropoceno, de la crisis climática y del cruce con la justicia social. Ya los platicaremos en los próximos episodios, así que muchas gracias a todos los que nos escuchen, que nos ven. Si crees que algo que escuchaste aquí le puede interesar a alguien que conozcas, compárteselo, y sobre todo sigue pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.